Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano en Cristo. Voy a compartirles, mis hermanos, la historia de San Juan Clímaco, del año 649. Clímaco significa escalera para subir al cielo. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego se dice Clímaco. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de su preparación, fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos y peligros que se le oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente, pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que parecía como si el comer y el beber más bien le produjeran disgusto que alegría. Era su gran penitencia ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de las demás gentes. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofenden cada día a nuestro Señor. Y de vez en cuando se entraba en una cueva a rezar y ahí se le oía gritar: «Perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores». Las piedras retumbaban con sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse 1 año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de toda la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el saber dirigir muy bien a las almas. Y empezó de nuevo a aconsejar. Las gentes que lo visitaban en el monte Sinaí decían de él: así como Moisés, cuando subía al monte a orar, bajó luego hacia sus compañeros con el rostro totalmente iluminado, así este santo monje, después de que va a orar a Dios, viene a nosotros lleno de iluminaciones del cielo para dirigirnos hacia la santidad. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le viene luego el apellido Clímaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño, la primera escala, es cumplir aquello que dijo Jesús: quien desea ser discípulo mío, tiene que negarse a sí mismo. El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma, pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero es el plano propósito de enmendarse
y cambiar de vida. Los últimos tres, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy agradable. A San Juan Climaco le concedió Dios otro gran regalo y fue el de lograr llevar a la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones y él les decía: oremos porque los malos espíritus se alejen con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos, en su compañía aquellas personas sentían una paz y tranquilidad que antes no habían experimentado nunca. El santo decía a la gente: así como los israelitas quizás no habrían logrado atravesar el desierto si no hubiera sido guiado por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial para millares de personas por 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Climaco estaba durmiendo junto a una gran roca a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamó y le decía: aléjese de allí. El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. En un año en el que por muchos meses no caía una gota de agua, y las cosechas se perdían y los animales se morían de sed, las gentes fueron a donde nuestro santo a rogarle que pidiera a Dios para que enviara la lluvia. Él subió al monte Sinaí a orar, y Dios respondió enviando abundantes lluvias. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Climaco, que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con santificación y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció a su cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: Padre, lléveme en su compañía al cielo. Él oró y le dijo: tu petición ha sido aceptada. Y poco después murió Jorge también. San Juan Climaco, pídele a Dios que nos envíe muchos escritores católicos que escriban libros que lleven a la santidad, y que nos envíe muchos santos y sabios directores espirituales como tú, que nos lleven hacia la perfección cristiana. Amén. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Juan Climaco. Un director espiritual muy bueno para con todas las personas, no solamente con los mismos que se encontraban allí, sino también con los peregrinos que llegaban a ese monasterio, que llegaban y se sentían muy afectados espiritualmente. Sin embargo, este santo oraba y las personas comenzaban a sentir una paz y una tranquilidad inmensa con las oraciones de este santo. Es muy difícil, mis hermanos, sentir una paz y tranquilidad cuando una persona ora por otra. Si la oración es totalmente vacía, no se va a sentir nada. Pero si la oración alcanza a llegar al cielo y Dios la escucha, entonces el alma comienza a sentirse muy libre, muy en paz y muy tranquila. Eso sucede hoy en la actualidad también, cuando alguien ora por nosotros, y también cuando nosotros oramos por otra persona. Hay que invocar al Espíritu Santo, hay que pedirle a Dios de todo corazón que ayude a aquel por el cual nosotros estamos orando. Pero si la oración es totalmente vacía, entonces sí que no va a hacer nada por la persona. Por eso es bueno, mis hermanos, leer libros y la Sagrada Biblia que nos llenen de paz y alegría, y que nos inviten a orar en el momento que estamos libres. En esta ocasión podemos mirar cómo este santo se metía a esa cueva a orar,
y cuenta la historia de que él, cuando estaba en esa cueva, se escuchaban los gritos hasta afuera, pidiéndole a Dios por sus pecados y por los pecados de las demás personas. Eso es bellísimo. Ojalá y nosotros hiciéramos lo mismo, que con mucho temor a Dios oráramos siempre, y de esa manera Él nos va a alejar de todas las tentaciones que nos vienen. Pero cuando oramos, mis hermanos, tal vez nos ponemos a orar con flojera, sin ganas de estar ante la presencia de Dios, y entonces todo eso no nos va a servir absolutamente de nada. Por eso cuando pidamos a Dios, pidámosle de todo corazón, que nosotros sintamos que nuestra oración ha sido escuchada. Y nosotros lo sentimos, en realidad, que cuando estamos frente al Santísimo y estamos pidiéndole de todo corazón, sentimos que el Señor nos está escuchando. Pero hay también otras veces que sentimos que nuestra oración no fue escuchada y haga de cuenta que fuimos a hablar con el Señor en vano. Así que lo que hagamos, hagámoslo de todo corazón como lo hacía este santo. Fíjese bien, cuando él se encontraba orando, cuenta la historia que se encontraba un joven que estaba siendo dirigido espiritualmente por él. Se encontraba bajo una roca y él sintió que esa roca se iba a desplomar y lo iba a aplastar, y entonces le gritó, y él escuchó a varios kilómetros, escuchó que él le gritaba que se alejara de allí, y él corrió y enseguida se desplomó la roca. Esas son visiones enviadas por Dios, visiones que solamente una persona que se acerca a Dios de todo corazón le da muchos regalos espirituales para guiar a otras personas. Ojalá y nosotros también hagamos lo mismo y nos acerquemos a Dios todo el tiempo de todo corazón. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.